Bueno, cordial saludo para todos. La idea de hoy es que vamos a continuar con la sesión de Git y la parte de funciones. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer hoy, permítame un momentico, a ver, aquí se me está, listo, es recordar cómo vamos. Entonces, el día de hoy estaríamos terminando lo que es Git y GitHub para que nos quede lo que es de voz y formatos y una partecita de Linux. Terminaríamos una parte de funciones y haríamos un ejercicio de esas funciones para entrar a módulos. Entonces ya digamos que esta semana podemos estar logrando estos primeros 12 capítulos. ¿Listo? Bueno, lo primero que vamos a hacer es verificar que hay unos shortcuts para Visual, para empezar también a manejar algunos comandos que eso les puede llegar a ayudar en el momento del manejo pues, de la consola, ¿no? Para hacer algunas operaciones. Entonces, como ustedes ven ahí en la documentación, veo unos de uso general, veo unos de edición básica, de navegación, de selección, de, por ejemplo, de editor y entre otros. Entonces, la idea es que poco a poco vamos a ir trabajando con algunos comandos para ir mejorando como el manejo que tenemos en Visual Studio Code. Entonces, recuerden que estábamos viendo cómo se instalaba Git, cómo se abría la cuenta en GitHub y más o menos para qué sirve, cómo se crea un repositorio. Listo. Entonces, voy a explicar el funcionamiento de Git directamente. Cuando nosotros empezamos a trabajar en nuestro computador, estamos hablando del Working Directory. Entonces, allí lo primero que uno tiene que crear es una carpeta. Nosotros vamos a crear una carpeta que se llame proyecto. ¿Listo? Y dentro de esa carpeta que se llame proyecto, vamos a crear un archivo que se llame funciones PYM. Recuerden que aquí empieza a cambiar la terminología. A la carpeta se le llama directorio cuando estamos realizando ya comandos y al archivo se le llama un script. ¿Listo? Para que empecemos a cambiar esa forma de llamar las cosas. Entonces vamos a crear un directorio llamado proyecto y un script llamado funciones. ¿Listo? Que va a ser .py. Porque prácticamente un script son líneas de código que hacen una función prácticamente en un lenguaje. Entonces, a partir de aquí vamos a trabajar script para automatizar. Entonces, eso es lo que tenemos en el equipo, el Working Directory. Luego, si nosotros queremos empezar a trabajar para enviar ese directorio, le damos git init para hacer ¿qué? Una carpeta en el staging area. ¿Y qué es el staging area? Es un área de preparación. ¿Dónde se crea ese staging area? Prácticamente en la memoria RAM del equipo. O sea que si yo le doy un git init y empiezo a trabajar mi archivo, mi control de versiones, y se me apaga el computador o reinicio el computador o cierro el navegador, pues se me va a borrar porque eso prácticamente va a estar como en ese tipo de memoria o en la memoria caché. O sea que es un área que asigna en memoria para trabajar, pero no lo guarda. ¿Listo? Allí, con este comando git init, también se crea una parte que se llama el repositorio local. O sea que mire que cuando estamos trabajando desde un directorio, en el Working Directory, y le damos el comando git init, de una vez me crean dos estancias, una en la memoria y otra en el repositorio local. Que ese repositorio local, si ustedes se acordaban de lo que hicimos en la sesión pasada, es que cuando le damos git init queda una carpeta oculta en la carpeta del proyecto o en el directorio. Hablemos del directorio, ¿no? Aquí estamos hablando de un directorio con múltiples cosas por dentro, como unas bases de datos, unas configuraciones que tiene, con la extensión .git. Para poderla ver, hay que darle en Windows, ver archivos ocultos
y ahí podemos ver la carpeta que se llama .gif. ¿Listo? Entonces, mire lo que pasa solo con ese primer comando. Me alista la memoria, me hace un área de preparación, me va y me crea un repositorio local, ¿sí? Y una serie de archivos y carpetas que me van a servir para ese control de versiones. Bueno, entonces, una vez tenemos ese git init, lo que vamos a tener que hacer es coger el script que tenemos en el working directory y darle un git add. Con este comando, lo que hacemos es copiar ese archivo y lo pasamos al staging area. Digamos que lo preparamos para allí hacer las modificaciones y trabajar. Pero mire que ahí no tiene seguimiento. Entonces ahí van a salir unos colores que ya ahorita los voy a explicar. En ese momento yo puedo trabajar en el staging area, pero recuerden, si no lo guardo, si no hago otro comando, pues lo que se haga ahí se puede eliminar. O sea que lo estoy mandando a preparación para trabajarlo, ¿sí? Y el repositorio, digamos, no tiene este archivo hasta este momento con ese comando. Pero una vez hice mi trabajo en el script basado en Python, ¿sí? Con modificaciones, pues yo le voy a dar el comando que se llama git commit. Y ese commit lo que hace es generar un hash, ¿sí? Y pasa ese archivo al repositorio local. Ese script prácticamente le está diciendo que ya está listo. Entonces, mire que ahí va quedando como la versión 1, una parte de preparación intermedia para ir trabajando, y con el git commit ya me guarda ese repositorio local. Por eso ese repositorio local está oculto y la idea es que nadie lo modifique ni nadie lo elimine. Cosa que si se llega a dañar un archivo, podemos invocar algunos hash que nos van a devolver en el tiempo en las versiones, ¿sí? Mientras que en el working directory usted no tiene que crear script versión 1, script versión 2, script versión 3 o tres archivos, sino que las versiones van a estar dirigidas por ese comando que se llama el hash. Hasta aquí le llaman master, ¿sí? Y el master está en el repositorio local. ¿Listo? Cuando comenzamos en el working directory, va a aparecer untracked, o sea, sin seguimiento. Perfecto. Cuando le damos git add, lo traqueamos, o sea, le hacemos seguimiento. Pero una cosa es hacerle seguimiento y otra es guardarlo. Con el git commit lo guardamos y queda con seguimiento. Y a medida que esto va sucediendo, también pues vamos a tener que trabajar desde el máster lo siguiente. Con git status vamos a verificar cómo estamos trabajando. O sea que cuando yo le doy el git status, ¿sí? Y con el git log vamos a poder ver los commits que hemos hecho, que entre comillas, lo que vamos a hacer con ese git log es verificar cuántos archivos tenemos, que en realidad es uno solo, pero guardado en versiones, ¿sí? O sea, en el working directory tenemos un script inicial. Pasamos al extended area, lo copiamos para trabajo. Con el git commit guardamos, pero ahí es cuando se genera versión 1, versión 2, versión 3. Pero esa versión no es que se escriba versión 1 ni versión 2, sino que el programa lo va a representar a través de un hash, o sea que es un código en la parte de cifrado de seguridad, o le llaman el ID, el identificador que le genera el programa. O sea que ese va a ser más o menos así. Va a decir commit y tiene una serie de números y va a decir que está en el head, en la cabecera, ¿sí? En el punto último de modificación que depende del máster, ¿sí? Perdón. Listo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Están, listo.
estando aquí hay que tener en cuenta que ese hash puede entenderlo como un número de identificación o el ID o se llama commit, pero ese commit va a entender que cada vez que nosotros hagamos commit está guardando una versión, ¿sí? Por eso ese commit debe de llevar un código adicional que es el "-m", que significa mensaje, y entre comillas un mensaje identificador, porque ese número no nos dice nada y si tenemos muchos commits y no le dejamos el mensaje, pues va a ser más difícil reconocer que estamos guardando pues cada día, ¿no? Esa parte es interesante. A ver, adicional a eso, también nos va saliendo unos colores que dice sin modificación, modificado y Stangent. Digamos que en el área en el staging area, o sea, en el área de preparación, o sea, preparado. ¿Listo? ¿Hasta ahí van entendiendo? ¿Hay alguna pregunta? Perfecto. Entonces, des en cuenta que ¿quién me va a decir algo? ¿Todo bien? Entonces, mire que hemos estado trabajando ya aquí con algunas palabras, algunos comandos y, digamos, unos seguimientos que hace el programa. Adicional a eso, muchas cosas que pasan allá físicamente al crear esos repositorios y al crear ese repositorio internamente tiene pues su base de datos atómica, ¿sí? Y genera un ID, identificador que es un hash que tiene que ver con seguridad y eso le va a permitir tener muchos commits y muchas versiones a través del desarrollo de su programa. Bueno, vamos a... Listo. Bueno, entonces recuerden, tenemos el Working Directory. En ese siempre va a estar el archivo que nosotros creamos con algunos comandos de Linux, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Algunos comandos para crear el make directory. Entonces ya creamos un directorio. Luego creamos un script .py. Con el git init inicializamos el repositorio. Se crean dos áreas, uno en memoria y el repositorio local con su carpeta oculta .git y una serie de archivos que voy a explicar. Vamos el git add, que lo vamos a tener que trabajar para pasarlo al staging area. Después del staging area, pues de una vez lo pasamos con un commit al repositorio y guardamos versión 1. Y así podemos estar repitiendo para versión 2, para versión 3, sin tener que colocar git init varias veces, porque se inicializa solo una vez. Y ya él entiende que a partir de ahí, ese directorio ya tiene git inicializado. Bueno, a eso se le llama master y se le hace seguimiento y se mira los colores de modificación. Esa es una parte, pero ahora con git push podemos empezar a trabajar el repositorio remoto, que es trabajar mi, eh, mi código utilizando repositorios en nube. Obviamente ustedes saben que trabajar en nube tiene muchas ventajas. En la parte de colaboración, en la parte de, de comunicación, de compartir y de actualizar constantemente. También se puede trabajar a nivel local. Muchas empresas lo trabajan intranet o a nivel local y otros remotamente, ¿sí? Hoy en día, como les decíamos en distintas clases, pues muchos archivos están en Git. Entonces vamos a aprender a subir nuestro archivo ya cuando esté listo y con el git push y también a bajarlo con el git fetch. Y para ir mirando, digamos, qué se ha hecho como, o volver a versiones anteriores, podemos utilizar el git checkout para mirar esos cambios a través del tiempo, ¿no? Obviamente este también lo utilizamos para algunas ramas cuando estemos utilizando. Entonces aquí les va a aparecer algo que se llama el head y el master, ¿no? Y la rama normal les va a aparecer así. Pero prácticamente el head es
en el último punto que quedó, digamos, consolidado ese cambio, ¿sí? Eso es lo que quiere decir. El máster, pues, digamos que es ese repositorio local que se ha creado a partir del seguimiento, pero para que ustedes entiendan por qué le aparece GEAT y por qué aparece máster, a veces les aparece máster solo GEAT, es porque en algunos momentos, al crear el repositorio, él le hace seguimiento al último cambio, al último checkout que se le ha hecho. ¿Listo? Entonces, si nosotros estamos en Visual, digamos que yo tengo una carpeta que llama proyecto y voy a crear un script que se llama función, el directorio proyecto y el script función, pues aquí me va a aparecer cuando yo hago el git init un color, mire, y una letra, que en ese caso es la U. Y tomen nota qué significa la U realmente. Sin modificación, ¿cierto? O sea que la U significa que hay un archivo sin seguimiento, untracked file, lo que significa que es nuevo o se ha cambiado, pero aún no ha sido añadido al repositorio. ¿Me entienden? Ya saben cuando estamos hablando del repositorio local o el working directory. Por eso era muy importante que supieran bien esas palabras para poder después pasar a un ejemplo y no perdernos. Entonces, cuando esté en U, dice que es sin seguimiento. Ojo porque aquí hay un color en esta parte y una letra, pero después en consola nos va a salir otro color y se pueden confundir. Pero después de mucho hacerlo ya lo empiezan digamos, a identificar. También tenemos aquí un add. Mire que cuando le decimos git add, ya nos cambia la U por la A. Y esa A significa que una vez añadida la línea de código, pues esa letra cambiará, ¿no? De U a A, que indica que un nuevo archivo se ha añadido al repositorio. Mire que ahí sí ya empieza a ver que se añadió al repositorio. Entonces, mientras no aparezca la A, puede estar en el staging area y se le puede borrar. Luego, si yo hago modificaciones sobre ya lo que había guardado en el repositorio, vuelvo y coloco, por ejemplo, otra línea de código, ya sea otro print, me va a aparecer M, que es modificado. Entonces, él me va avisando si lo modificaron. Y si ha cambiado algo del archivo, mostrará esa letra M que representa un archivo modificado. ¿Sí? Inclusive cambia el color como amarillito. Luego, si ya paso con el git commit hacia el repositorio local, porque ya hicieron un nuevo cambio, una modificación, pues él se le va el color, me queda el script function, pues prácticamente sin color y sin letra. Y con eso yo puedo decir que el repositorio local está bien, o sea, que se ha guardado allá y está funcionando sin errores. Entonces, mire que aquí ya estamos mirando también esa parte de colores en Git. Y eso prácticamente es como volver al pasado. O sea, ¿qué es qué es un SHA? Prácticamente SHA. Pues es un algoritmo de hash seguro. Esos son como las siglas. Y pues ese algoritmo fue propuesto prácticamente por esta agencia de seguridad nacional de los Estados Unidos. Prácticamente ese luego fue adoptado por la NIST, que es el Instituto de Estándares de Tecnología Nacional de Estados Unidos, prácticamente Departamento de Comercio. ¿Y qué pasó, por ejemplo, ahí cuando crearon su primer hash alrededor de los años 1993? Pues se detectó pues vulnerabilidades, lo hackearon, pues no era tan seguro, ¿sí? Y ese fue, digamos, el primer hash cero que hubo. Al haber vulnerabilidades, lo que hicieron fue que crean el hash 1, que tiene un poquito más de seguridad. Mire que aquí se habla comparado con un MD5, que digamos que son ya digamos estándares de encriptación o de cifrado. El hash 1, prácticamente el SHA-1, tiene 60 bits comparado con el MD5, que es bien seguro, es considerado seguro 128 bits. O sea que aquí supera un poquito al MD5 en esa configuración.
Por eso cuando utilizamos el git log, ¿sí? Se muestran esas funciones, como el commit, vea, y ese código larguísimo. Pero para poderlo identificar, como nosotros no hacemos muchos cambios, podemos tomar los primeros 7 números de ese commit, de ese ID o de ese hash que le llamo, ¿sí? Entonces también muestra ahí en esa ID de rastreo, pues esa fecha del usuario, cuándo fue creada y el autor. Por eso tenemos que hacer esa configuración global cuando uno genera este tipo de procesos. Y eso es como volver al pasado. Entonces aquí vemos el reloj de esa película de Martin McFly, más o menos, de Volver al Futuro. Y es muy parecido a eso. Mira, aquí le dice qué fecha tiene, digamos, cada commit. ¿Sí? Entonces, si yo quisiera volver al momento que yo le haga un commit, no pensemos que hagan 50 commits en un día, sino que tienen 3000 commits, pero ustedes quieren saber qué hicieron hace 15 días. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes qué hicieron el 22 de noviembre a las 8 de la noche? ¿Quién me puede dar respuesta exacta? Aún más allá, si yo les pregunto qué hicieron en febrero 23 del 2021, ¿será que alguien me puede decir? ¿Qué dicen? ¿Qué pasa con nuestra memoria? Se ¿Me confunde con las fechas. ¿No? O Y sea, hay estas, información que puede ser similar porque pues hay días que hace uno, digamos que por rutina, pues las mismas actividades, entonces no tiene claro uno definía la fecha en la cual uno hizo cierta actividad, a menos que la tenga documentada. claro, entonces ese Git me sirve para tenerla documentada. Pero si ustedes en código, hablemos de hace, qué sé yo, digamos, hace 3 días, dígame qué código estábamos haciendo el día lunes a las 8:30 de la noche. Entonces, mire que ese control de versiones queda muy bien para ir controlando hora, fecha y lo que se guardó en ese momento. Entonces, podemos guardar muchos commits y volver a esa fecha en el caso de que, por ejemplo, algo nos falle en un programa hoy. Entonces, imagínense que estamos haciendo un programa hoy y ayer estaba funcionando, entonces yo me devuelvo y empiezo y realizo una rama y le empiezo a hacer ensayos o realizo sobre ese código y sigo generando otra vez un código. Entonces, no me tengo que volver todo o al pasado cuando se bloquea, que eso es lo que pasaba hace unos años, ¿cierto? Bueno, eh, ¿qué más es acá? Entonces, como podían ver, aquí vemos cómo nos muestra el curso de .NET, estas áreas y los comandos que les acabé de decir. ¿Cuál es la idea? Que inicialmente empecemos a trabajar estos comandos. Hay muchísimos. Recuerden que no es el único programa. Entonces, esta parte se puede trabajar local y mire que acá hay un programa que se llama Subversion también que lo pueden investigar, lo cual hace lo mismo. Y en la parte en remota, pues está Mercurial, GitHub, GitLab, Bitbucket, entre muchos otros, ¿no? Entonces, nosotros seguimos Git, pero muchos de pronto ya aprenden a trabajar otros programas y eso les va a servir, ¿vale? Bueno, y aquí vemos, después de explicarles los colores y lo que significa, vemos que cuando se le dan los comandos de adherir, hasta dónde lleva ese seguimiento o la modificación. Digamos que esos son los espacios dependiendo del color. Dependiendo qué, la acción que se haga. Entonces, si yo, por ejemplo, le digo adherir, ¿sí? Mire que mantiene todo hasta el repositorio local, el archivo con seguimiento. En esta segunda, si yo le voy a editar después de que esté aquí sin modificaciones, pero esté con seguimiento, ¿sí? Entonces
Si yo edito, solo está esta parte. Hasta que en algún momento, pues yo haga el commit y desaparezca esa modificación y diga que ya está en staging, o sea, preparados. ¿Para qué? Para guardarlo en el repositorio y también con remove vuelve a sin seguimiento si yo elimino algo. ¿Listo? Entonces es importante ir revisando poco a poco esta documentación para ir aclarando algunos conceptos. Listo. Entonces, recuerden que también estamos hablando de lo siguiente. ¿Qué es esto? ¿Recuerdan? ¿Qué es? Cuando ustedes ven esta Eso fue lo imagen, que hicimos con el cajero, La ¿cierto? función. ¿No fue lo que hicimos con la prueba del cajero? No. sí, es la misma, pero realmente cuando ustedes siempre vean un def es una función. Pues no siempre, ¿no? Ya les voy a explicar por qué las funciones, hasta la parte de programa, en alguna parte de esta programación del capítulo 4, el def solo se llama funciones. Cuando ya están dentro de las clases, el def pasa a ser métodos, ¿no? Que eso lo vamos a empezar a ver. Entonces, les decía que podemos hacer una función haciendo la similitud al cajero, ¿cierto? Que mire que ya no me funciona lineal, sino la función me ayuda con bloques a trabajar cuando yo la necesite y la invoque. Entonces, este ejemplo es interesante porque a pesar de que está la función, hay otras funciones como el print que no están dentro de la función y empiezan a trabajar. Entonces, tenemos como esta. Si yo ejecutara este script, me va a salir, nosotros estamos aquí y yo digo, es como cuando usted se para una máquina y ve la pantalla. Luego invoco la función porque la necesito ahí después de que mire la pantalla, pues es como si yo le digo ingreso los valores, ¿cierto? Porque prácticamente le estoy ingresando algún valor cuando yo o le digo que haga alguna operación allá arriba en su función. En este caso es como si ya le metieran los valores. En el 3, pues hace la función, ¿cierto? De lo que entró y muestra de una vez en pantalla, pues el proceso. En el 4 le dice que return. Cuando le dice return, lo que hace es que él ya se va, ya como hizo lo de la función, prácticamente es como si da las vueltas y imprime y es como su recibo y se acabó. Entonces digamos que mire, no es la única forma en que funciona este tipo de funciones, ni es la única tipo de función como lo veíamos ayer. Pero esto le da la idea de que las funciones nos permiten romper esa programabilidad en la parte que era secuencial, ¿cierto? Y es un inicio para poder empezar a trabajar con programación a objetos, orientada a objetos. ¿Listo? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Para trabajar el control de versiones, y como estamos trabajando funciones, entonces vamos a hacer la función para calcular el área de un cuadrado. ¿Listo? Entonces vamos a abrir nuestro eh, Visual Studio Code y ahí vamos a desarrollar esta función. Entonces, ustedes saben que el área del cuadrado, como lo están viendo en la figura, es prácticamente área al cuadrado, ¿cierto? A por A, o sea, lado por lado. Y también vamos a hallar el perímetro. Y el perímetro es 4A, o sea, la suma de todos sus lados. Entonces, esa es la primera función que vamos a hacer. Y la segunda función va a ser el área del rectángulo, que es base el lado B por el lado H. Como no son iguales dimensiones, pues se le cambia la variable. ¿Listo? Entonces sería B por H. ¿Listo? Y el perímetro sería H más B más H más B. O sea, la suma de sus lados. Digamos que resumidamente es importante tener en cuenta esas fórmulas de una vez para que le tomen pantallazos y cuando estemos no tenga yo que estar volviendo acá si no me las van dictando. Entonces podemos utilizar perímetro igual a 2 entre paréntesis B más H, que es lo mismo que tener arriba H más B más H más B
Y recuerden que vamos a hacer como esa parte de recuperación de código. Y también tenemos el área del triángulo o el área del círculo, le da la que ustedes quieran, o el área de algo, ¿sí? Entonces, tercero lo vamos a dejar opcional. En el área del triángulo, pues tenemos aquí la fórmula, base por altura sobre 2, ahí está, y la podemos interpretar a través de código, ¿listo? Y el perímetro del triángulo es 3 veces A, ¿sí? Lo podemos hacer con el triángulo o con un círculo, como ustedes deseen. ¿Listo? Entonces, hasta ahí hay preguntas o si no, nos vamos para visual. Pregunto. ¿Cómo vamos? Bien, profe. Bueno, entonces, en esta primera parte que estaba explicando, dijimos algunos comandos. Bueno, yo voy a mirar aquí cómo vamos, cuál fue el último que hicimos, 28, que fue el dibujo. Yo no sé si borré alguno que teníamos ayer, no sé. Por aquí yo tengo varios, bueno, no sé. Vamos a abrir una terminal. ¿Listo? Terminal. Le vamos a dar CLS borrar. Vamos a abrir un archivo acá que se llame, vamos en el 28, vamos a colocarle 29, que se llame shortcuts. Shortcuts. Pero recuerden que este shortcuts es de Visual. No lo vayan a confundir con los shortcuts de Python. Entonces voy a colocarle shortcuts Visual Studio Code. ¿Sí? Entonces hay shortcuts para todo. Aquí lo tengo. Y ustedes lo pueden comentar. Pues, shortcuts para Visual. Entonces, el primero va a ser Control Shift P. Control Shift P. Recuerden que cuando nosotros teníamos Control Shift P, ¿para qué era? Yo le había dicho, entonces voy a cerrar la terminal acá. Si le doy Control Shift P y le digo terminal, yo puedo escoger esa terminal primera que de una vez está acá, vea, ¿sí? Para que me dé el pad automáticamente, mire, en donde yo esté parado. Si yo estoy dentro del entorno y estoy en la carpeta capítulo 2, vamos a verificar si este archivo que creé me quedó en el capítulo 2. Estoy dentro de capítulo 2, vea. Por acá hay otra carpeta que llama condicionales, pero pues esta es otra que llama Andina, ¿sí? Esta Visual Studio Code, bueno, listo. Ahí está la ruta. Perfecto. Entonces, tiene el primer shortcut, ¿no? Si yo estoy aquí arriba, voy a escribir, por ejemplo, print y un mensaje, hola. Y estoy yo aquí arriba y quiero pasar a la terminal y no quiero utilizar el mouse, pues en este momento tengo aquí mi mouse y se me dañó. Precisamente por eso a veces me demoro un poquito. No sé qué pasó. Se me descargó la batería o algo. Entonces no puedo utilizarlo. Entonces le doy control ñ y mire que de una vez me pasa abajo. ¿Sí vieron? Vea. ¿A dónde me pasó el control ñ? O sea que me posiciona el cursor en la terminal, ¿cierto? Me vas diciendo si estamos haciendo esos ejemplos, si vamos anotando. ¿Listo? Perfecto. Entonces, podemos hacer aquí como rapidito que diga control shift más P. Primero. Otro. Vamos a hacer unos poquitos para poder avanzar. El otro sería control más ñ. Para que lo vayan recordando. ¿Listo? Siguiente shortcut. Va a ser control P. Entonces, ¿qué pasa cuando yo le doy un control P? Profe, qué pena interrumpirla. Sí. ¿Hay alguna otra además de ese control ñ, digamos, para los teclados en inglés? Bueno, Para para los la teclados en distribución. inglés. Sí, para la distribución del lenguaje en inglés. Cuando usted lo tiene que en inglés Sí, y no le. Pero usted tiene el teclado ese en inglés o el teclado en inglés. bueno, ahí sí nos tocaría revisar acá
en esta documentación. Espera un momentico, me subo. Le echamos un vistazo. Pero sí, eso hay para, inclusive para Mac y para todo. Sí, miremoslo aquí. Para el cursor. Control. Insertar cursor con alt clic. No, pero bueno, ahí. Insertar aquí, ¿cuál más? Control Shift L. Selección. Selección de columna. Multicursor y selección. Navegación. Tocaría buscarlo. Ahorita lo buscamos en la documentación de Visual, a ver, porque pues aquí veo demasiados y en ese momento no lo estoy viendo. La verdad no lo he utilizado, pero ahorita miramos esa parte a ver. Vale, muchas Listo. gracias. Que nos dirán que sí, que nos dirán, Si alguien, me imagino que nos si dirán, Juan Camilo tienes el micrófono abierto, pero que no, espérame, yo ¿listo? miro una cosa por, pues tomar eso. ¿Listo? Ok. Entonces sigamos con el otro. Control P. Entonces, si yo quiero abrir un archivo rápido, vamos a pues, decir, le doy Control P y yo quiero abrir uno que tenga aquí dibujo. Yo lo abro, ¿sí? Lo selecciono y me abre de una vez rápido el del dibujo. Bueno, yo lo voy a hacer. Entonces, si yo tengo aquí, él me abre los archivos que yo tenga acá de una forma rápida, sin tener que mandar el mouse hacia allá. Control P y con la flecha abajo lo escojo y lo puedo abrir. ¿Listo? Entonces es otro rápido que podríamos. Control más P. Listo. Siguiente shortcut. Me van diciendo ahí con la manita si lo están practicando. El otro sería Control G. Control G. Y mire que me abre una ventanita arriba y ahí lo que va es que yo puedo ir a la línea específica de mi script, o sea, de mi código en el script. Si yo quiero ir a la 4, pues le escribo 4 y le doy Enter. Y mire que me para el cursor en la línea 4. ¿Listo? Control G. Control más G. Listo. Control más G. Para irme a una línea. Bueno, aquí como tengo 4 o 5 líneas, pero cuando uno tenga muchas, entonces lo busca rápido o mira dónde está el error. Listo. Control Shift más M. Control Shift más M. Y mire que me busca un problema. Entonces, en este momento no tengo ningún problema, pero yo me voy a imaginar que voy a escribir otro print por acá. Y en ese print le voy a colocar un error. Digamos que yo cerré por error doble paréntesis. Inmediatamente, mire qué pasó. Me sale en dónde está el error, o sea, digamos aquí, y me dice cuál es como la línea 15 en la columna, dónde está exacto, o sea, exactamente dónde está el error. Pues aquí, pues como no tengo mucho código, pues parece como si fuera muy fácil, pero si tuviera mucho, le sale todos los errores en un código, los puede corregir rápidamente. ¿Sí? Aquí ya le sale. Y los podemos corregir. Mire que cuando lo quito de una vez, él se actualiza. Perfecto. Vamos a darle otro. Entonces, esperemos, volvemos aquí. Control G. Otro shortcut prácticamente sería, por ejemplo, el Control B. Control B. O sea, Control más B. ¿Qué pasó ahí? Hágalo varias veces. ¿Qué están viendo? ¿Qué hace? ¿Sí vieron? Manito El, arriba cont- o... el compo- Sí. ¿Qué hace el Control B? Jason me dice que sí, bien. Listo. cerrarme el explorador, pues a mí no sé si me está dando lo mismo. Oculta, Oculta como aquí donde tengo los archivos, sí. como el El panel de la explorador. izquierda. Sí, el panel de explorador de Visual. Rápidamente, por si queremos. Listo, Control Profe, B. mire que pues al inicio no le entendí bien y estaba ejecutando el control P
Y cuando lo ejecuto varias veces me está trayendo como, no sé si nos podía explicar esa. Me parece Control curioso P, esto. Sí, aquí varias le veces. abre el archivo que tenga usted dentro de esa carpeta de una forma rápida. Mira, cuando le doy Control P, me da la opción de abrirlo. Pues nosotros lo estamos llegando a abrir aquí, le damos doble clic acá con el mouse, pero con Control P y la flecha abajo usted lo escoge y lo puede abrir. Si yo quiero abrir, por ejemplo, este que dice 09 input, le doy enter y mire que me lleva al archivo 09 input rápido, ¿sí? Sin mouse, ¿no? Pues obviamente esto es para ir trabajando en el caso de que en algún momento no tengan mouse. Recuerde que en algunas empresas de software prohíben conexiones y los puertos USB de algunas entidades, por ejemplo, que manejan seguridad, no tienen puertos USB para nada. Entonces ahí toca puro código o toca. ¿Por qué? Pues por seguridad, porque prohíben que alguien meta una memoria en un sistema o en una empresa, ¿no? Profe, Tenemos, ese cuál sería, era el código el de verificar los problemas que hay en el código? ese ¿El sería el comando? control G. ¿Control G? Sí, al de revisar errores es control Sí. chip M, no lo escribí acá, ¿no? Ah, sí, Control Shift M. Control shift más shift más M. Listo. Perfecto. Sigamos. Control J, ¿qué dijimos? ¿Qué hace Control J ahora? ¿Qué están viendo? Cierra el terminal. Listo. Control J. Perfecto. Control J. Vamos con el otro. Control Alt y la flecha arriba y la flecha abajo. Mire qué pasa. Digamos que si yo me paro acá, voy a correr por aquí. Control Alt y flecha arriba y flecha abajo. ¿Se acuerda que este lo hacíamos? Por si yo quiero colocarle un o quitarle. O sea, me selecciona qué. No solo una fila, sino varias, ¿no? ¿Listo? Perfecto. Entonces lo voy a escribir aquí. Control más Alt más el up o el down. La flecha. Listo. Perfecto. Otro. Vamos a darle Control Shift L. ¿Qué hace ese? Control. Si yo me paro, por ejemplo, acá en el código, ¿qué hace? Control más Shift más L. Va a parar acá. Y me sale este mensaje y no me deja. Control Shift L. Mire que si yo necesito cambiar esa palabra o tengo muchos print, en donde yo tenga print, los elimino todos. Print. Y me los escribe de una vez. O sea que imagínense que yo tengo un 1000 prints y yo no sé cuál me quedó mal o bien. Entonces con control L selecciono todo o una variable que tenga muchas veces y la corrijo por si me quedó mal o si está repetida, no sé. Entonces, ese es interesante. Control Shift L, ¿no? Selecciona las funciones, selecciona las variables, lo que usted quiera que esté repetido y con una sola los modifica. ¿Perfecto? Control Shift L. Vamos con otro. El siguiente sería Shift Alt. Entonces coloquemos aquí Shift más Alt. Entonces cuando yo le doy Shift Alt y ahí toca con las flechas. Si arriba o abajo, Shift Alt y la flecha arriba o abajo. Vamos a ver. Espera un momentico. Corrió. Shift Alt y la flecha. ¿Qué está pasando ahí? Mire. Hace ¿Qué una hace? copia de la línea donde está Claro, parado. imagina que yo tenga una línea larga y yo necesito 2 o 3 rápido, pues las copio y modifico. Entonces eso ayuda también, ¿no? Entonces ustedes van a mirar de una serie, ya me quedan poquitas, y les voy a dar, hay muchísimas, como ustedes vieron,
pero digamos que unas que les puede facilitar y las pueden empezar a trabajar para facilitar esa digitación acá. ¿Listo? Entonces esa es Shift Alt y más la que, Up, Down, más la flecha. Otra, vamos a hacerla acá, que sería el Alt y la flecha arriba y la flecha abajo. Entonces parémonos en la primera. ¿Qué pasa aquí? No sé por qué se me para aquí. Listo. Entonces, si yo me hago aquí en la primera y les dije que hicieran Alt y la flecha arriba y la flecha abajo, ¿qué pasa? Mire. ¿Qué pasó? ¿Qué están viendo? Traslada como la línea donde está parado hacia la posición donde uno quiera, o sea, hacia Sí, arriba o hacia imagínense abajo. que el print no va al final, el que dice print print, sino va al principio. Entonces le doy Shift y lo subo. ¿Ayuda o no ayuda? Sí, claro, porque ahorra tiempo en vez de uno cortar, copiar, pegar, Claro, borrar. sí. Eso, lo que pasa es que son muchos, pero pues estoy como seleccioné como los que nos pueden llegar a ayudar. También, por ejemplo, tenemos el que dice guardar cambios, lo podemos hacer con Control Shift G, ¿no? Pues dice Control S, pero es Control Shift G, me dice la documentación, Control Shift G, que la guarda mejor, no hay problema. Tenemos aquí el Control N, ¿sí? Busquemos a ver qué hace con el Control más N, Control más N. ¿Qué creo ahí? Un nuevo archivo, ¿cierto? Y con Control S lo puedo guardar. Entonces también es otra forma de crear archivos y guardarlos. Y una vez me lo guarda donde estoy yo. Entonces yo le puedo crear aquí eh, un nombre. No lo voy a guardar porque pues la idea es no crear ese archivo. ¿Listo? Bueno, digamos que esa parte de shortcuts hay muchísimos. Como ustedes ven la documentación, yo ahorita si quiere les busco una página donde está todo eso y ahí hay muchos shortcuts. O usted lo buscan en Visual Studio Code Shortcuts y le salen muchísimos. Quise traer como unos 10 o 11 que están acá, que les acabo de explicar que los podrían llegar a utilizar. ¿Vale? Bueno, ¿cómo vamos? Bueno, ahora entonces vamos a empezar con, eh, empecemos con la parte de funciones y después de Git. ¿Listo? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, pues, es Control Shift P. Empecemos ahí. Terminal. Terminal, a ver si nos deja. Terminal en Python. Venga, el show. Terminal, color. Ah, bueno, primero nos dice que creamos. Hagamos una cosa para que nos quede, antes de crear cualquier archivo y una terminal acá. Yo estoy aquí parado en esa que dice capítulo 2, la carpeta. Entonces, sobre capítulo 2, vamos a mirar aquí. Sobre capítulo 2, démosle Control Shift P, abrir en cualquier archivo. Control Shift P, terminal. Y aquí sobre la terminal vamos a borrar CLS y creemos una carpeta que se llama proyecto, según lo que les acabé de explicar. Entonces, ¿cómo es que se crea la carpeta? ¿Con qué comando? ¿Se acuerdan? Make directory, creamos un directorio. Yo todavía a veces digo carpeta y directorio. Entonces es make direct. Listo. Make direct, que se llame ¿qué? Proyecto. Listo. Le doy enter. Listo, ya quedó creado. Mire que aquí ya me aparece en esta parte. Proyecto. Está vacía. Listo. Ahora con CD, que es Change Directory, voy a colocar aquí proyecto y me voy a entrar en la ruta del proyecto. Mire, ya quedó dentro de la ruta del proyecto. Y sobre esa ruta del proyecto voy a crear un archivo que se va a llamar áreas. ¿Cómo se crea? ¿Se acuerdan en Python desde aquí cómo creamos el archivo? Un archivo .py, NI. nuevo ítem, el nombre que se llama funciones
o no, pongámosle áreas. Áreas, ¿cierto? Punto PY. Porque vamos a hallar áreas y perímetros, pero por ahora armemos este de áreas. Listo, verifiquemos aquí. Obviamente visualmente lo puedo verificar, pero si yo no lo estuviera viendo, recuerden que yo puedo guardar este con control V. Vamos a borrar y con ls puedo mirar qué hay dentro de este. Y ya puedo ver que hay uno que se llama áreas, que fue creado a este momento. ¿Listo? Listo. Cuando ya tengo ese archivo ahí de áreas, voy a cerrarlo. Vamos a colocarlo aquí para que se vaya viendo porque vamos a hacer una parte de código. ¿Listo? Entonces, ¿qué debemos hacer cuando queremos antes de hacer cualquier proyecto? ¿Cómo es que se inicializa el repositorio? ¿Cuál es el comando? ¿De borrarlo o de que no Git init. especifique? Git init. Sí, imagínense. Pero primero tienen que darle git --version para verificar si tiene la versión. Obviamente, como estamos trabajando aquí, ya sabemos que está instalada, ¿no? Listo. Tienen que verificar esa parte. Y le vamos a dar git init. Y aquí dice inicializando el repositorio Git. Si ustedes ven aquí, mire que solo me salió la letra a la carpeta, ¿cierto? Y me salió aquí el U y el color verde al script áreas. Entonces, ¿qué significa esa U? Vamos a ir recordando y vamos a ir trabajando. ¿Quién me dice? ¿Qué significa esa U? Según lo que yo acabé de decir. Que se cargó, pero todavía no se ha agregado al repositorio. Untracked, ¿cierto? Sin, Está haciendo seguimiento. no, sin seguimiento. Untracked. O sea, está creado el repositorio, pero no tiene seguimiento. ¿Listo? Para verificar cómo está mi archivo áreas, le vamos a dar git status. Y este comando me permite que aquí me sale un color rojo. ¿Qué quiere decir? Que no tiene seguimiento. Mire que el color de acá y la letra es diferente a la parte de aquí abajo. En este momento, ¿qué me está diciendo? Que está en untracked el archivo y que necesita un git add para pasarlo a qué? A un staging area, ¿cierto? Y después a un futuro, un commit. Mire que él me va dando como, digamos, las indicaciones. Cuando está en rojo es ¿por qué? Porque está en el working directory. Acuérdense. Ya lo tienen en la mente el dibujo que les hice, sí. Working directory, ¿listo? Entonces yo ya sé que ahí cada vez que vea aquí rojo está sin seguimiento o cada vez que vea el U aquí dice untracked sin seguimiento. Una cosa es aquí desde el explorador y el archivo y otra cosa es aquí desde la consola. Entonces uno tiene que empezar a mirar esa parte. Está rojo, sin seguimiento, o sea, no hay nada. Y vamos a empezar a hacer nuestra primera función. ¿Con qué palabra se hace la primera función? ¿Quién me recuerda? Listo, def. Y vamos a colocar aquí área. Y recuerden que hay algo que se llama camel. Y camel es una regla por general que se utiliza en programación, para todo tipo de programación, que es como la joroba del camello, que es como una M, una así como sube y baja. Y es que en cada letra que ustedes van a escribir, la segunda va en mayúscula. Entonces vamos a hacerla al cuadrado. Si aquí tuviera otra cuadrado, pongámosle cuadrado superior, entonces yo le pondría la S mayúscula y superior. ¿Me entienden? O sea, no importa si el nombre es largo, pero en cada letra inicial, por regla, ¿sí? Se coloca la segunda en mayúscula y el resto en minúscula. ¿Listo? Entonces, ahí ya tengo el nombre. Para que me funcione una función que tiene que tener después del nombre, Ya entendí. listo, los paréntesis y los dos puntos, ¿listo? Y yo puedo colocarle aquí un pas. Entonces, aquí yo ya tengo mi esqueleto de mi función. Listo. Perfecto. Cuando yo tengo aquí, con control ñ paso abajo y yo puedo ejecutar el archivo.
¿Cómo lo ejecutaría? Con py, espacio y el nombre del archivo, que sería areas.py. Y voy a verificar si está corriendo y guardó mi área. Mire que ahí corrió y no me salió error. ¿Qué quiere decir eso? Prácticamente que está funcionando. Pues no va a mostrar nada porque no tengo nada. ¿Listo? Ahora, digamos que yo hice mi esqueleto hoy y resulta que me timbraron y tuve que salir de emergencia del trabajo. Entonces, yo dejé eso ahí. Entonces, me voy para acá. ¿Listo? Y lo primero que tengo que hacer es darle seguimiento. ¿Cómo le empiezo a hacer seguimiento a ese archivo? ¿Con qué? Con git add. Sí. Y el nombre del archivo, areas.py. ¿Listo? Le voy a dar enter. Y mire que para verificar qué sucedió, le damos git status y me va a salir dos cosas. Uno, que pasó de rojo a verde y aquí que pasó de untracked a, ¿qué significa la A? Recuerde que ha sido adherido, añadido, ¿cierto? ¿A dónde lo añadió? Profe, qué pena. ¿Podría repetir ese pedacito? Es que perdí un momento la conexión. Sí. Entonces, mire, bueno, se lo voy a explicar. Que yo les decía que tenía esta función y tuve que salir. O sea, que el día, digamos que hoy es 16 de julio del 2023. Lo voy a colocar acá para que ustedes recuerden. Entonces voy a dejar un comentario. Y es importante tener estas fechas, 16 de julio de 2023. Pueda imaginar que estamos en esta fecha. Y resulta que yo quería hacer un programa o me bloqueé o me llamaron y tuve que salir. Entonces yo lo tenía sin seguimiento porque me aparecía la U y simplemente le coloqué aquí el comando que se llama git add áreas. O sea que con el add estoy adhiriendo el comando, lo mando al repositorio, ¿cierto? Le hago un seguimiento. No lo estoy guardando todavía, sino lo estoy, digamos, adhiriendo. Eso no quiere decir allá que ya tenga una versión ni nada, simplemente que le estoy haciendo seguimiento al archivo. Y pasa esta letra de U, que es untracked, a, que es add o añadido. Y aquí pasó de color rojo que lo tenía, voy a volver aquí arribita. Inicialmente cuando le di el primero me salió áreas en rojo, ¿sí? Cuando le di git status y después de que yo le di add, volví y le di git status y me salió ¿qué? En verde. O sea que, ¿qué quiere decir? Que ya fue guardado este comando, estos cambios. Pero hasta ahí está en el staging area. O sea, ¿y qué es el staging area? O sea que mi archivo en este momento, ¿dónde está? ¿Qué pasa si se me reinicia el computador y se me apaga? Se pierde porque está en la RAM. Está en la memoria, ¿sí? Entonces, yo estoy haciendo los cambios. No estoy modificando mi archivo directamente de qué? De mi working directory, sino ya copié con el git add allá cuando le hice la inicialización. Ya estoy generando una copia, pero está allá. Listo, CLS. Para guardarlo en el repositorio local, tengo que darle un git commit. Le doy -m de mensaje y entre comillas le voy a escribir el mensaje que ustedes quieran. Para mí voy a decir voy a escribir aquí primer función y voy a decir cuadrado y la fecha. Pongámosle 16 de julio. Aunque él la guarda, una vez es mejor guardarla. 2023. Es importante que le den ese comentario porque si le dan solo el git commit sin el mensaje, le va a salir error. Porque le va a decir, bueno, ¿yo cómo sé? O de pronto lo guarda y se vuelve solo hash sin comentarios y es muy difícil poder identificarlos. Y le voy a dar enter. Y aquí me dice que, bueno,
es que me faltó aquí, lo escribí mal, es git commit, me faltó aquí una M. Con la flecha arriba lo coloco, lo voy a colocar por aquí. Git commit. Listo, y le doy enter, y me dice que ya, mire, un archivo que ha cambiado, inserciones, o sea, que ha sumado, o que ha borrado 0 y 0 por ahora. Pero me ha creado aquí un hash, ve los 7 primeros códigos, ¿cierto? O sea, que ese ID, ese identificador que va a ir a la base de datos allá que les mostraba, en el repositorio local, ya ha sido creado y tiene ese código. Ese código es el que allá tiene una base de datos atómica y me la guarda ya, ¿sí? Con ese código. Si yo quiero comprobar si quedó el git, le voy a dar git log. Y con git log me va a permitir ver el hash o el commit o el ID completo, donde vemos que el master que estamos trabajando y el último head, o sea, el último cambio que se hizo ahí en ese dato, con la configuración global. Si no le sale esta configuración global, vamos a hacerla, porque digamos que se les olvidó antes de iniciar. Pues ayer lo habíamos explicado que es lo primero que uno hace, pero lo vamos a volver. Entonces, para hacer la configuración global, CLS, voy a borrar acá. Recuerda que vamos a colocar el siguiente comando. Entonces, git config, ¿listo? Si ustedes no han hecho nada, le vamos a dar solo git config y mire lo que nos sale. Nos va a salir, voy a subirlo acá. Perdón, que tengo resequedad en la hoja. ¿Listo? Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Todos los comandos que vamos a utilizar. Por ejemplo, ahorita vamos a utilizar este que se llama replace all. ¿Qué significa guión guión? Ya miramos que son palabras globales. Y cuando es un guión solo, estamos accediendo a algún comando. ¿Y qué dice ese? Que reemplaza todos los variables, ¿sí? Con ese replace all, ahorita le decimos que reemplace. También tenemos por aquí otro que se llama remove, otro que se llama list, otro que se llama get color. A ver, otro que vayamos a utilizar por aquí, este que se llama, aquí, venga, este. De pronto utilicemos este onset y este onset all, que prácticamente remueve una variable, ¿cierto? O remueve todos los matches, o sea, todas las conexiones que ha hecho ahí. ¿Listo? O los datos. Y aquí, configuración local, global. Entonces, si a mí se me olvida esta palabra, yo vengo acá para configurar un archivo, para configurar el sistema guión system, para decir la parte local, si es el árbol, el workflow, el trabajo, lo que vamos a ver. Todo esto está aquí, entonces con git config les recuerda. Listo. Entonces, como ya sabemos que vamos a hacer la configuración global, entonces le damos git config espacio guión global, porque es una configuración global que vamos a hacer nosotros ahí, y le vamos a configurar el user.name. ¿Sí? Y le damos espacio y en ese user.name le damos comillas y le van a escribir su usuario. Pongámosle Wilpec. Yo no sé, Wilpec 2017, lo voy a colocar ahí. Ya, yo lo tenía, ¿no? Pero pues ahorita veamos. Listo. Y le doy Enter. ¿Listo? Me van haciendo manitos si están siguiendo el ejercicio, si voy muy rápido o no. Profe, ese usuario que coloca uno ahí es el usuario que uno tiene en GitHub Pues yo lo coloco el que está en GitHub, pero ese puede ser, recuerde que o puede usted ser lo uno puede nuevo. trabajar. Puede ser uno nuevo o puede ser como a veces se trabaja local, pero a veces también es necesario que a veces coloquen el mismo que tengan en GitHub y el correo, porque a veces puede generar problemas cuando lo vayamos a subir, ¿sí? Porque él hace como ese match, esa A ver, verificación. si es que lo Pero tenía, pues, pues yo lo tengo configurado es con el usuario y el correo de GitHub, entonces pues lo voy a dejar así. pues sí. Bueno, y si ya lo tiene configurado,
Entonces, ¿cómo revisamos? Recuerden, para revisar, para ver si nos sale, será con git config. ¿Ustedes se acuerdan cómo lo revisamos? Es con GitLog, ¿no? No, Para log es revisar. para el hash. Recuerden que yo les decía cómo revisar ahí el git, digamos, la verificación. Igual, ¿no se acuerdan? Git config list. Exacta, guión list. Entonces vamos a colocar git config list. En ese caso que ya lo tengan, ustedes van a verificar. Entonces resulta que, imagínense que yo ya tenía y le creé otro, por ejemplo. Si no le creo, pues listo, mire, yo aquí tengo el username y ya tenía el correo. Pero vamos a hacer alguna prueba ahorita que digamos que se me quedó mal o algo. Entonces dámosle aquí con Q salimos, CLS. Mire que yo tengo uno que se llama 2017 y el otro Google Pay. Entonces imagínense que yo me equivoqué Profe, ¿cómo sale de ahí? con Q, con la letra Q. Letra Q. Ah, sí. Sí. Entonces yo me imaginé y yo dije, mi usuario no era ese, no es Wilpeg 2017, sino Wilpeg 2023, un ejemplo. ¿Sí? Entonces, para poderlo cambiar, ¿sí? Bueno, tengo otra palabra que es el replace all, que le demostraba, pero aquí, en este comando que yo les estaba diciendo que dice global username, si yo quiero cambiar el correo, le coloco user email, no cambia sino eso, para el correo, ¿sí? Y pues le doy las comillas, el correo dentro de las comillas. ¿Me entienden? O sea que para cambiar el usuario es user.name y para cambiar el correo es user.email. Listo. Pueden ahí, digamos, para cambiar no, sino para agregar, porque estamos configurando. Digamos que como yo ya lo tenía, pero a veces puede quedar mal, entonces le vamos a dar con el git config, vamos a reemplazarlo, git config. Aquí le vamos a dar guión global, espacio, y le vamos a dar guión replace, guión all. ¿Sí? Así estaba en el comando que no teníamos. ¿Y ahí qué reemplazamos? Si queremos el username o el user email. Entonces le vamos a dar user.name. Y yo tenía el 2017, le voy a decir que aquí le doy espacio, comillas, que va a ser willp 2023. Un ejemplo, que el usuario me quedó mal. Y le voy a dar enter. Y después le damos git config list para ver si me cambió el gas, el cambio. Y mire que aquí perfectamente me cambió. Yo tenía Wilpet 2017 y me cambió al nuevo. Entonces lo podemos reemplazar. Así mismo se puede reemplazar con el correo, porque ya uno dice config, git config, global, replace, all, user email, punto, y ahí sí ya va el correo. Igual, ¿listo? Eso para esa configuración. ¿Por qué? Porque si no le salió al hacer el git log, vamos a hacer otra vez git log. Pues mire que aquí me está diciendo Profe, que está. a mí ¿Sí? no me deja salir del disconfig. Con Q, con la letra Q. No, no me deja salir. Lo intenté. ¿Hay otra opción? Para salir, ¿usted está en Windows o en qué? Windows. Con Q, con Control Z, con D, creo que es. Con D o W. Miremos a ver si o estará desconfigurado el teclado. No, está bien. Raro. O sea que usted le está dando el git config Espacio, guión, guión, guión list. Y list. después no me deja salir. Y venga, miramos a ver si con otra letra me deja salir. No, con esta no, con esta no, con Control D. Me está dejando. Venga, verificamos a ver con otra letra que no sea la Q.
No, solo con Shift Q o con Shift 2. Con Shift 2. Ahí sí está bien raro, porque la Ya la verdad, cerré y volví a entrar. mira a ver si de pronto se puede bloquear ahí. Puede ser, porque sí. ¿Al resto le funciona con Q? ¿Me pueden decir? Profe, ¿Sí? Sí, señor. A mí me pasó igual ayer, pero fue que se bloqueó el terminal y pues me tocó Cerrarlo, cerrarlo. eliminarlo. Sí, a Sí, veces es señor. mejor eliminarlo, porque mire que aquí tengo Python y Python, y resulta que tengo varios Python, entonces y voy cerrando todo esto, este debug, y todo esto que se va abriendo y dejo solo uno, o cierro todos y abro solo uno, teniendo en cuenta que estamos trabajando en la carpeta o en el directorio proyecto, ¿no? Listo. profe, Entonces, A mí me aclaración, despliega la lista y se sale solo. No necesito oprimir Q ni nada. sí, ahí una sí, aclaración, profe. sí, ¿Sí? cuéntame, sí. Ese git commit, cuando uno le pone ahí ese nombre con ¿eso dónde queda guardado o eso para qué es en sí? Bueno, Queda recuerden claro. que en este momento hemos hecho el primer commit, ¿no? Espera un momentico, que esto, puedo borrar todo esto. Ese no sé por qué me salió todo esto. Listo. Ese git commit quiere decir, como yo les decía, yo estaba haciendo una función acá, en mi script, y ese día me llamaron y yo quedé ahí, pero yo quiero guardar la versión 1 de esta función, que es esa. Cuando ustedes hacen su tesis de grado o sus documentos, ustedes guardan versión 1 y en la misma carpeta coloquen versión 2, versión final, y resulta que esa se la volvieron y dice versión final de final. Y entonces cuando usted va a entregar su tesis, ya tiene como 50 archivos en una carpeta y dice, oiga, ¿cuál fue la última que me aprobaron? De tantos nombres. Aquí, ese commit es un ID o un identificador que lo guarda en el repo local y allá va a ser como la versión. ¿Me entiendes? O sea, que él lo va a guardar oculto con ese ID como si fuera allá en su base de datos, como si fuera una versión. Cada vez que le dé un commit es una versión. Pero para no tener ese enredo que nosotros tenemos en nuestro working directory, o sea, en esta script que estamos trabajando, pues solo tenemos un archivo y el control de versiones me permite organizarlo es a través de código allá para no enredarme. Y si yo quiero verificar cuál fue mi primer commit, pues le doy git log, ¿sí? Y le vamos a dar one line para que me salga más detallado, o sea, más cortico. Y mire que aquí me está saliendo, ya no me sale toda la información, sino me dice, vea, los 7 primeros números, no todo, dice que está en el máster, que la última modificación está en cabecera, ahí después está, fíjate. Y el mensaje que yo le puse, ¿cuándo fue el mensaje? 16 de julio del 2023. Si yo quiero ponerle la hora. Si yo quiero ver el log más detallado, le doy solo git log. ¿Y qué pasa ahí? Ya me sale la fecha real, porque yo le puedo poner una fecha aquí, ¿sí? Vea aquí, 16 de julio, pero dice, no, espere un momento. Usted no la hizo el 16 de julio, vea, acá dice que usted le hizo January, o sea, 12 de enero, ¿sí? Ah, entonces, este es el del sistema con la configuración global que hicimos, con su correo. Entonces, esto me va a permitir saber cuando esté trabajando en grupo o en equipo o en ramas, quién hizo los cambios. O si no, esto se me vuelve, ahí sí como dicen, un sancocho, porque yo qué voy a saber si estamos trabajando 20 sobre un software y yo no sé quién fue el que la embarró, metió un código que... Entonces, todos estos commits son versiones que se pueden verificar en el tiempo y en el con el usuario, ¿sí? Si te queda ahí, bueno, más o menos claro, todavía nos falta, es que estamos ahí porque recuerde que son muchos comandos. Listo. Entonces, CLS. Profe, me salió un error ahí. ¿Qué error le sale? Dice fatal, the current branch master does not have any comics yet. O sea que el commit no ha sido guardado en el master, como en el master, como que no lo envió. Tocaría mirar si le hizo el add y al commit le dio guión mensaje y entre comillas el mensaje.
¿sí? Entonces hay que repetir el proceso. Eso no pasa nada. Imagina que yo me equivoqué, entonces yo le doy aquí, git add, ¿cierto? El nombre del archivo, arias.py. Y yo le doy ahí. Y le doy git status para verificar. Y con el git status me dice, no hay commit, o sea que no se ha hecho ningún trabajo en el árbol. No, sí, no se ha limpiado porque no hay nada. Listo. Después de que lo tengo en el ADD, o sea que lo ha pasado al staging area, pues yo lo que puedo hacer es, ya verifiqué que no hay ningún cambio, o sea, no tengo que hacer un commit adicional porque pues no se ha modificado. Pero imagínense que vamos a seguir con el programa de la función de áreas. Entonces, yo voy a colocar que el área cuadrado, ya le voy a quitar el pass porque ahora sí llegué al otro día y dije, uy, no, ahora sí voy a seguir con mi código. Y aquí le voy a colocar la variable lado y yo puedo decir que es float lo que van a ingresar y le voy a decir un input, ¿cierto? Y que aquí me coloque un mensaje que diga ingrese el valor del lado, el valor del lado. Estamos haciendo la del cuadrado, ¿no? 2 puntos espacio. Y aquí le voy a dar enter. Espera que se me salió por aquí. Listo. Otro aquí es enter. Y aquí vamos a utilizar la palabra return para que me retorne un valor, ¿cierto? Espera, return. Listo. El color me ayuda para saber si está escrito. ¿Qué me va a retornar? Lo que me haga la función print que voy a escribir aquí. Y yo le digo que print y entre comillas, yo le voy a escribir aquí un mensaje que diga que el área del cuadrado es 2 puntos, cierro comillas, y le doy aquí una coma y puedo hacer la operación. ¿Cómo es el área del cuadrado? Lado, Lado por lado. que sería el lado al cuadrado. Yo puedo hacerlo como lado por lado o lado al cuadrado. ¿Listo? Y cierro paréntesis. Entonces, miren que ya tenemos nuestra primera función. Me voy con control N abajo y la voy a llamar mi archivo, o sea, mi script. Entonces, ¿cómo lo llamo? Con Python.exe o py, como ustedes quieran. ¿Sí? Python.exe. Y el nombre que sería arias.py. Yo lo puedo llamar así o con Python.exe o con solo con Python, con py. Y mire que no me salió nada. ¿Qué quiere decir eso? Que está funcionando, que no hay ningún error en mi script. Si yo quiero que funcione, ¿qué tengo que hacer? Invocar la función. ¿Cómo yo la invoco? ¿Quién me dice? Con Llamando el ahí la área, función en el área cuadrado. sí, área, sí, listo, el área del cuadrado, claro, con los paréntesis, listo. Y vuelvo y le doy control N, me voy para abajo y con la flecha arriba ya como lo tengo, le digo python.exe o py arias, como ustedes quieran, y lo puedo ejecutar. Resulta que toca guardarlo, ¿no? A veces control shift G, control S o desde aquí, porque no sé, recuerden que a veces se buguea ahí solo, ¿no? Queda como quietico. Lo voy a correr y mire que abajo ya me funcionó. Dice ingrese el valor del lado. Le voy a colocar 5 y le doy enter y ahí está. El área del cuadrado es 25. Me quedó bien mi función. Entonces imagina que ya le puedo sacar el área a cualquier cuadrado sin tener que repetir el código. Mire que la función me sirve. Simplemente dentro del parámetro, dentro del argumento, el argumento va hacia el parámetro que está pidiendo arriba y de una vez desarrolla la función y me da el resultado. Listo. Pero imagínense que nosotros estamos haciendo todo esto y esto le voy a colocar acá un numeral y le voy a decir, este lo hice ya no el 16, sino llegué al otro día, el 17 de julio de 2023. Un ejemplo. Y mire que me salió M. ¿Qué quiere decir la M?
Que ya se ha modificado Claro, una parte del desde código. mi primer commit que quedó en el pass, ¿se acuerdan en el pass? Se modificó. Entonces, digamos que yo mismo ayer lo modifiqué y hoy ya estoy haciendo otras cosas de mi mismo, eh, la misma función o el módulo que pretendo hacer. Entonces, en ese lado, ya tengo que darle otra vez git status para mirar qué pasó. Y me dice, ojo, mire, ya he modificado, me apareció que en rojo, ya está modificado. ¿Qué tengo que hacer? Pasarlo al staging area, git add y el nombre del archivo, arias.py. Listo, verifico, git status. Mire que ya se empieza a volver repetitivo. Y ya me dice, ya lo modificó, ya está ahí, está modificado, pero está, digamos, ya pasó a verte, o sea que digamos que ya tiene seguimiento esa modificación. Después de que yo digo, lo voy a dejar ahí, hoy terminé hasta ahí mi función. ¿Qué tengo que hacer? ¿Genero qué? El commit, hace falta el commit ahí. Claro, entonces ahora sí vamos a darle el git commit guión mensaje y aquí ya le puedo colocar otro mensaje diferente que diga segundo cambio de función cuadrado. De función cuadrado. Y ya si quiere no le pongo fecha porque dije, no, ya me pillan. ¿Para qué le pongo una fecha aquí si resulta que ya la puedo verificar por comando? Y le doy enter. Y me dice que hay un cambio, ¿sí ve? Ya aquí no me sale cero, sí, y que insertó cuántas líneas, o digamos que hay una inserción. El más significa que insertó, ¿cierto? Que hay 4. En algún momento me contó ya 4. En la inicial había 2, porque era el def y el pass, y ahorita hay 1, 2, 3, 4. ¿Sí están viendo? Entonces, mire que aquí ya me está diciendo que ha cambiado el primer archivo y que ha hecho 4 inserciones. O sea que para este cambio me devuelve y me cuenta todo. Bien. Vamos ahora a mirar si el commit quedó bien guardado. ¿Con qué comando lo reviso? ¿Se acuerdan? Log. Con git log. Pero recuerden que aquí también ya estoy viendo que no tiene ni letra ni color, que quiere decir que está OK en el repo local. ¿Listo? OK. O sea, esa parte. Vamos a borrar acá. Le damos git log. Y mire que ya me sale. El primero lo hice, según el equipo, el 12 a las 7:38. Y el segundo, no, que diga, el primero lo hice a las 7:17. Y el segundo lo hice a las 7:38. Y aquí está el mensaje, segundo cambio, ese es el de arriba, y el de aquí abajo, vamos a mirar, me debe decir primera función cuadrado, lo que yo le puse en el mensaje. Entonces ya tengo 2 commits. Otra forma de verlos, ya no así tan detallados, es git log y aquí le doy one line. Entonces que en una sola línea. Y mire que aquí ya me aparece lo siguiente. El ID o el identificador o el hash que me da con los 7 primeros, ¿sí? Y de cada cambio. Entonces ya tengo cuántos commits. ¿Cuántos Dos. están viendo? Dos 2 commit. prácticamente. Listo. Listo. Ahí voy haciendo como ese control de cambios. Resulta que al otro día llegué y seguí continuando con mi módulo, que va a ser matemático. Entonces, lo que yo puedo hacer es control C y control V. Y ya no le voy a llamar área de cuadrado, sino que área de qué. ¿Cuál era la otra? Del rectángulo. ¿Se El acuerdan? rectángulo. Listo, entonces pongámosle rectángulo y aquí rectángulo ya. Yo lo cambio. No voy a utilizar el shortcut porque si no me cambia hasta los de arriba. Rectángulo. Eso es para cuando uno quiera cambiar una sola. Y aquí le coloco rectángulo. ¿Y cuál es la fórmula del rectángulo? ¿Cuál?
Base por altura, por base por altura. Entonces tengo que colocarle aquí que ingrese la base, ¿cierto? Ingrese el valor de la base. ¿Listo? Copio esta y tengo que hacer otra que se llame ¿cómo? Altura. Otra que se llame altura. ¿Listo? Ingrese el valor de la altura. ¿Listo? ¿Y la fórmula cómo es? Aquí sería el área del rectángulo es base por altura, ¿no? Base por altura. Listo. Y digamos que esta lo hicimos el 18, porque ya vamos en el tercer día o el tercer mes. Listo. Entonces, recuerden que cada vez que yo muevo esto, ¿qué pasa con mi control de versiones? Cuando ya yo le doy guardar, que es Control Shift G o Control S, o le doy acá o lo corro, en el caso de que me vaya a salir que hubo una modificación, vea, ya cuando lo doy guardar. Entonces, ¿qué tengo que hacer con mi control de versiones? Repetimos. ¿Qué hacemos? Vimos git status rápido para mirar. ¿Qué es lo que pasa? Ah, está modificado. Listo. ¿Cuál es el siguiente comando? Lo mando al staging area. ¿Git El qué? git add. El git add. Git add. Y resulta que si yo tengo más de un archivo, le puedo dar git add espacio punto y también. Si yo tengo 2 o 3 archivos en una carpeta, todo le hago seguimiento con el git punto. Y listo. Vamos a ver git status nuevamente y mire que ya lo pasé el staging area. Como no le voy a hacer más modificaciones ese día que hago, lo voy a probar primero. Le digo py arias.py para probar el archivo y me está diciendo ingrese el valor del lado 2. Perfecto, es 4. Ahora ingrese la base 5 por la altura 5. Listo, el rectángulo es de 25, ¿sí? ¿Estamos? Ya tenemos dos funciones, ok. ¿Qué tengo que hacer ahora? Recuerde que ya está con seguimiento. ¿Qué tengo que hacer? El ¿Qué falta commit. ahí? El commit. Listo. Sería la tercera versión o el commit, ¿no? Entonces le vamos a dar git commit punto, que diga guión M y aquí le vamos a colocar un mensaje. Tercera modificación. Modificación. Listo. Cierro comillas y le doy enter. Y me dice que estuvo bien, que en ese primer archivo ahora hay 7 líneas. ¿Sí? Que hay unas 7 inserciones nuevas y que se borró o que hay una delete, una detención de una línea. Algo en algún momento borré algo y de una vez también todo lo que yo haga me queda ahí. Perfecto. ¿Cómo vamos? Manita arriba si están haciendo el ejercicio y si están entendiendo. Mire que no es tan difícil y vamos avanzando en funciones y vamos avanzando en Git y estamos metiendo Linux y estamos metiendo Python y estamos metiendo todo de una vez. Bien. Entonces ahí ya empezamos como a integrar muchas cosas. ¿Listo? ¿Qué tengo que verificar? ¿Cómo verifico yo los ID o los commit o el hash? Con el git log. Git log si lo quiero detallado, ¿cierto? Entonces vamos a ver. ¿Cuántos aparecen ahí? Mire, ya estoy viendo aquí, voy a subir un poquito aquí, que puedo alcanzar a ver 3 detallados, vean. 3, ¿sí? Y me aparecen como de la última modificación. Por eso en la última modificación me aparece siempre el Head Master. Recuerden que por aquí yo les explicaba en una figura que tenemos el Master. A ver si lo tengo por aquí. En esta era la que yo les explicaba. Que tenemos aquí el Headmaster, que es donde ya tengo todas las modificaciones, versión A, versión B, versión C, versión D, y prácticamente el Head es la última que está.
O sea que mire que me va organizando desde la última modificación. Por eso arriba del Headmaster me aparece aquí de primero, después ya la segunda y después la primera, ¿sí? Hacia abajo. Listo. Si yo quiero ver los 7 primeros para que no me salga toda la información, ¿cómo es? Con el one line. Listo. Y ya tengo 3. Entonces, ahí yo puedo ver pues mis primeros. Entonces vamos a copiar esta que hice, este hash, estos primeros 7 IDs identificadores, démosle control C, pegámoslo ahí. Y vamos a utilizar para verificar dónde se encuentran los archivos, digamos, o la ruta y la configuración, o que lo que hemos hecho, vamos a colocar el git config, en este lado sería -- list, y vamos a darle -- show-origin. Y con este podemos ver mucho más a detalle dónde están las rutas de cada cambio. Aquí ya le va a aparecer, ¿sí? ¿Cuál fue el usuario que lo cambió? ¿Cuál fue la ruta? ¿Cuál fue la carpeta? Bueno, aquí ya tocaría mirar si tuvo, esto digamos que es un poquito más experto, eso lo vamos a abarcar para analizar esta parte. ¿Listo? ¿Vieron el comando? ¿Cómo es? Ahí está. Le digo git config -- list-show --origin. Recuerden que ya les dejé un archivo con más de 100 comandos en la carpeta. Allá están todos. Sin embargo, perdón. Sin embargo, va a ser una lista ahí. Entonces, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Sí? ¿Bien o no? Mano arriba. Veo muy poquitos participando. Perfecto. Ahora abran ese documento que les dejé y busquemos cómo navegar entre los commits. ¿Cuál sería el comando? A ver. Varios me dijeron que sabían manejar Git, ¿no? Entonces resulta que yo ya tengo 3 versiones. Voy a borrar acá, CLS. ¿Cierto? Y yo quiero, digamos que ya pasó bastante tiempo y en estas 3 versiones yo no me acuerdo cuál fue la versión 1 o qué hice ese día, que era lo que yo les decía a ustedes. Entonces le vamos a dar el comando git reset, ¿cierto? Y le vamos a dar --hard y le vamos a dar espacio y pegamos esos 7 IDs que nosotros copiamos, que fue el último, que aquí en este listado de los logs, el último es el que, el primero. Entonces, analicemos una cosa, miremos aquí. Vemos todo el código, ¿cierto? Y cuando yo le doy ese git reset --hard, ¿qué pasó? ¿Qué les pasó? ¿Qué les hizo? ¿Les hizo todos los cambios? ¿Los borró o los deshizo? ¿Ustedes qué dicen? Git log. ¿Qué sucedió? Vamos a ¿Alguna darle versión aquí. donde no se ha hecho eso? Sí. Se fue No una lo borra, versión sino como que específica, ¿no? se devuelve en el tiempo y llega a esa parte del código que se estaba realizando hasta ese commit. La versión que tiene ese hash, sí. Claro, entonces mire que ahí lo que pasó es que, mire, con ese commit,
que leí dice, lo primero que hizo, bueno, obviamente ahorita ¿qué fue? Me volvió a donde no había hecho nada, ¿no? Al inicio. Bueno, espere porque aquí yo como que le lo devolví. Iremos a ver. ¿A ustedes qué les salió? A mí me retornó hasta donde estaba, digamos, yo no tomé el último, sino el segundo cambio, y me devolvió hasta o sea, cuando había hecho la primera función del área de cuadrado. Sí, bien. Y ahora, Telen Guillot, a ver qué le parece. Es que no sé por qué aquí se me bloqueó. Solo aparecen las dos, o sea, esos dos commit que había hecho. O sea, el tercero, que es donde está la función del rectángulo, ya no me aparece. O sea Dentro del que log. se volvió a la del cuadrado, ¿sí? Sí, correcto. Entonces, mire que para la parte de navegación, en esa parte de navegación, el comando jar, el comando jar reset, lo que hace es que me borra algunos commits de algunos estados. Aunque existe, no se debe usar, ¿sí? O si se debe usar, tienen que tener mucho cuidado. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que si yo llego y utilizo ese comando y no lo sé utilizar, digamos, cuando no tengo todos los comandos, ¿para qué? Para ir y volver en las diferentes logs, lo que voy a hacer es que borro directamente el repo local. ¿Sí se dan cuenta? Y borrar Y archivos, ese ¿cierto? comando, ¿cómo? Borrar archivos. Sí, ahí borra. Ese Yo borro reset un archivo. hay que saberlo trabajar, ¿sí? Bueno, O sea que así tenga uno, bueno, digamos, ya se eliminó, o sea que el master, el headmaster queda ahora desde el commit número 2. sí, pero ojo porque es que ahí sí estamos con el reset entrando directamente al repo, ¿sí? Porque vamos a aprender a navegar, pero obviamente eh, hay que tener cuidado con ese comando, ¿listo? Entonces, mire, ya que nos quedan unos minuticos, voy a seguir aquí para que podamos seguir avanzando. Entonces, vamos a seguir navegando entre esos cambios, esos commits que hemos hecho, pero también hay una parte que se llama ramificación. Entonces, resulta que alguien llegó y le metió un comando y borró eso. Y nosotros podemos, a partir del máster, como están viendo aquí, podemos crear ramas. Y es como darle un archivo para que usted experimente o haga código y lo mejore y lo vaya trabajando sin borrarme en el máster. Porque mire que estábamos trabajando en el máster, ¿sí? Esos cambios. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear una rama y diga, bueno, es que este ingeniero me borró una parte y yo tenía eso ya avanzado. Entonces, ahora se me olvidó abrirle una rama. ¿Qué toca hacer? Abrir una rama, volver a crear ahorita la función, ¿sí? Y seguir experimentando aquí. Yo puedo ir trabajando en estos commits desde el máster, pero también puedo seguir teniendo una función en una rama y después hacer un merge al final y unirlo. Inclusive puedo tener varias ramas. Y esto me va a permitir de que no pase lo que pasó ahorita, ¿sí? Porque imagínense, esto lo estamos haciendo con un ejemplo pequeño, pero si se nos borra todo, un código avanzado. Entonces, el máster, hay unos comandos que sí me elimina el repo, así ya los tenga, digamos, con commit. Hay que tener cuidado con algunos comandos y vamos a navegar en la segunda sesión prácticamente para ir y volver, pero a través de creación de ramas y a través de ese merge, que es la unión de esos códigos para que al final salga uno solo. Entonces, esa ramificación se utiliza, por ejemplo, en esas sucursales que pueden ser locales o remotas, ¿sí? Que se pueden eliminar y tener su propio historial. O sea, que cada rama va a ser como
digamos, un espacio diferente a un desarrollador que ya no va a depender de lo que yo tenga en el máster. ¿Listo? Hasta ahí vamos. ¿Sí? Manita arriba. Bueno, entonces, ¿qué hemos hecho hasta el momento? Comandos de Git. En nuestra plataforma hay una explicación a partir de cómo desarrollar, pues digamos, y cómo configurar ese Git a través de esa configuración local y esos comandos. Cuando se coloca el Git init, vemos que ese directorio, ese repositorio que hay allá, el repo local, me crea lo siguiente, vea, unas configuraciones, unos objetos, un index, un head, por eso le sale unos branch, si lo vamos a crear, y todo está allá oculto en esos archivos del sistema, ¿sí? Con el comando git init. Cuando estamos aquí en esta parte, nosotros podemos, a través de unos comandos como git clone, copiar repositorios. O sea, yo quiero copiarlo todo, no abrir una rama nueva solo para experimentar, sino copiar todo. Entonces, mire que yo tengo aquí, desde el servidor, desde el computador 1, desde el computador 2, yo puedo hacer esos que git clone con el comando git clone. ¿Sí? También con el git status, como veíamos, compara los cambios entre archivos y con el git diff que se usa, digamos, para mirar si el archivo está rastreado por Git. Ahorita le colocamos ese comando git diff para ir mirando, pero pues obviamente. Git add, ya vimos que lo que hace es que pasa y lo adhiere a ese del working directory, lo pasa al std y después pues, lo pasa al rep local. Aquí ya está como al revés la imagen, ¿no? Para que no se confunda. El working directory en el curso lo aparece a la derecha. Lo que yo acabo de explicar estaba a la izquierda. El std en el centro y el repo local acá. ¿Qué otro comando vimos así? Ojo con este git rm. Este es otro que también borra. ¿Listo? Y ese comando git rm hay que saberlo trabajar. Y hay uno que es cache, que se le coloca antes del git rm, que se utiliza para borrar lo que hay en el staging area, pero no se borra en el repo. Entonces, como ven, hay varios comandos que hay que ir trabajando para no cometer esos errores. Entonces, como vemos aquí, el git rm, realmente yo paso el archivo 3 del working directory al staging area y le doy git rm, lo borra de la memoria y lo borra del working directory. ¿Sí ve? Ojo con eso, pero entonces para que no lo borre sino del staging area y quede en el working directory, se le coloca cache. También estamos viendo lo del camino con el origin, también con el git commit, cómo lo pasa ya directamente. Cuando lo tenemos en el working directory, lo pasamos al staging area y con el git commit lo pasamos a una versión acá, listo, al repositorio local. ¿Qué otro comando vimos hoy? Bueno, falta la parte de actualización de repositorios para hacerlo con el git push y git pull, listo para subir. Profe, una pregunta. Sí. El commit, el git commit, ¿lo puede hacer uno sin haberlo cargado en la memoria, sin el git add? ¿Y No, sube no, directo o no sube? no sube porque pues él necesita ese repositorio, porque le da la opción de pasarlo del working directory al staging area y que lo trabaje allá para que no haya errores y cuando ya esté seguro lo mande allá, como una copia. Digamos que ese está diseñado para hacer esos pasos. ¿Listo? Entonces, preguntas hasta ahí. Vamos a dejar esa parte hasta ahí, que son las 8 para el descanso, y los voy a dejar con la duda de cómo navegar en el tiempo. O sea, guarden ese archivo, hagan una copia y empiecen ahí cuando tengan tiempo mañana a revisar y volvemos a trabajar la segunda parte porque nos falta realizar el branch, terminar las otras áreas. En la parte aquí de las áreas que tenemos área del cuadrado, área del rectángulo, nos faltaría la área del triángulo del círculo y rápidamente a través de esto montar los perímetros, porque necesitamos los dos archivos en funciones, entendiendo las funciones, ¿sí? Ya después le colocamos funciones con parámetros o parametrizadas o otras,
para empezar a hacer un módulo. Mire cómo vamos avanzando y una vez en varios temas, pero la idea es no verlos por separado, sino cómo se van integrando. Si ve que aquí estamos viendo Linux, estamos viendo JIT, estamos viendo Python de una vez funciones. ¿Para qué? Para ir avanzando. Eso es lo que yo le decía al desarrollar ahora las temáticas, tienen que ser integradas, no digamos por temas ni por contenidos, porque si no así gastarían muchísimo tiempo. Bueno, preguntas antes de terminar. Hasta ahí vamos bien. Lo más importante no es correr porque JIT a nivel profesional tiene muchos más comandos que yo les voy a explicar, ¿no? Como el git diff, el git show, el res, bueno, los que nos falta que yo diría que vamos a preparar otra sesión donde vamos para que hagamos el merge, para que hagamos de una vez el pull y lo subamos al repositorio y listo. O sea, eso lo terminamos como sea esta semanita ya. Pero me preocupa es que no los he escuchado. ¿Mm? Nada. Aquí poniendo atención. Sí. Perfecto. Listo. No hay preguntas hasta aquí. El tema quedó súper claro. ¿Sabe para qué se hace el control de versiones? Señor. Después de que tengamos varias versiones, vamos a Señor. navegar al pasado, a la versión 1, a la versión 2, volver y sin tener que modificar un archivo.